Continuamos aquí en Para Toda Mujer, por supuesto, con más entrevistas. Y en esta oportunidad vamos a hablar con la licenciada Magali González. Ella es psicóloga, especialista en vejez, en envejecimiento, en salud comunitaria. Primera vez que está con nosotros aquí y, bueno, primera vez también mediante la plataforma Zoom. A ver, licenciada, ¿nos puede escuchar? Buenas tardes, ahí la estamos viendo. Buenas tardes, Susana. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenida aquí Para Toda Mujer. Así que, bueno, le agradecemos muchísimo. Y hablar sobre esto, ¿no? Creo que fue en estos días, se conmemora el día contra lo que es el abuso o el maltrato hacia nuestros adultos mayores, licenciada, ¿no? Sí, el 15 de junio, que es una fecha para reflexionar sobre el abuso y maltrato a las personas mayores. Usted justamente está especializada en lo que es el envejecimiento, en lo que es la vejez. ¿Cuál es la realidad de nuestros adultos mayores aquí en Santiago, sobre todo desde la perspectiva de género, que ayer, bueno, cuando estábamos hablando previo a esta entrevista, nos decía también, ¿no?, sobre un doctorado que estaba realizando? Sí, bueno, esta fecha y este mes, en realidad, que es el mes de junio, para reflexionar sobre el maltrato en la vejez, es sobre todo para visibilizar algunas formas de discriminación que la tenemos muy naturalizada social y culturalmente, ¿no? A esa forma de discriminación le decimos viejismo, que es la discriminación y el maltrato en prácticas cotidianas en función de la edad solamente. Por ejemplo, el decir abuelito, abuelita, como una forma cariñosa de llamar a las personas mayores, cuando en realidad el ser abuelo, ser abuela, remite a un rol que no todas las personas lo cumplen ni tienen intenciones de cumplir. Entonces, una de las cuestiones que está mayormente casi invisibilizada, ¿no?, o poco visibilizada, es la feminización de la vejez. La vejez es un fenómeno de las mujeres, ¿sí? Porque hay un crecimiento poblacional de la vejez, pero en ese crecimiento poblacional la mayoría son mujeres. Las mujeres viven más años que los varones, pero en condiciones pésimas, diría, ¿no? En condiciones de pobreza, en condiciones de enfermedades crónicas, en condiciones en situaciones de violencia y de maltrato. ¿Y hay un porqué de esto, licenciada? No hay. ¿Por qué llegamos? Sí. No hay como estudios que digan concretamente por qué, ¿no? Algunas teorías, algunas hipótesis tienen que ver con el cuidado de las mujeres, ¿no? Que para eso hemos sido y somos culturalmente y funcionalmente, que respondemos, funcionalmente a eso, lo que se espera socialmente de las mujeres. Las mujeres nos cuidamos la salud en la medida de lo que podemos cuando tenemos los recursos, vamos, hacemos las consultas. Hay una diferencia ahí con los varones, vamos a la psicóloga, vamos a la psiquiatra, nos ocupamos de esas cuestiones. Los varones lo hacen de otra manera, lo hacen de diferente manera. Entonces, esa es una de las posibles explicaciones, ¿no? En Argentina, por ejemplo, tenemos el 10,2% de las personas, de la población en Argentina tiene más de 65 años, y de ese total, el 58,53% son mujeres, el 41,6% son varones. Pero también esto deja como, hay estos datos se hacen en base a la diferencia de los sexos, ¿no? Sí. Hombre-mujer, también deja por fuera otras vejeces que también existen y están invisibilizadas, las vejeces lesbianas, gays, trans, todo eso está como muy oculto y sucede. Entonces es un buen momento para reflexionar sobre todo esto. Bien. Licenciada, cuando usted decía, o sea, que hay más expectativas de vida con respecto a las mujeres, pero llegamos a la edad de un adulto mayor, pero, digamos,
en no muy buenas condiciones. También tiene mucho que ver esto de que las mujeres nos hacemos cargo, por ejemplo, se enferma alguien en la familia y la mujer es la que tiene que acompañar al enfermo. Como que las mujeres tenemos muchas más responsabilidades, más cantidad de roles que los hombres, ¿no? Que por eso llegamos a esta forma. Sí, bueno, eso se ha visto mucho, se ha visto en aumento en este contexto de la pandemia y del confinamiento, ¿no? Donde las tareas al interior del hogar han incrementado y han ido con todo su peso hacia las mujeres, y las mujeres mayores no son la excepción. Entonces hemos visto que las abuelas han tenido que cuidar a sus nietos más tiempo porque no iban a la escuela, han tenido que dejar de ir a su centro de jubilados las mujeres y quedarse en la casa, hacer las tareas de la casa, a cuidar a sus maridos enfermos, a sus madres enfermas. Pero también esa es una cuestión bastante invisibilizada y naturalizada, ¿no? Que estas mujeres mayores se hagan cargo de sus familiares enfermos, ¿no? Que cuidan a la suegra, que cuidan a la madre, que cuidan al tío enfermo. Siempre recae todo el peso de las tareas de cuidado en las mujeres. Bien. Licenciada, y bueno, esa realidad se da, me imagino, no solamente aquí en Santiago, sino que esto se ve en todo el país, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Me parece que es así el hecho de las mujeres. Esto que estamos hablando, digamos, ¿hay alguna estadística o es algo que se ve a nivel mundial, que está comprobado científicamente también? Sí, bueno, así como hablamos de la feminización de la vejez, hablamos de la feminización de la pobreza, ¿no? Que esto es más propio del contexto latinoamericano en realidad, pero también las cuestiones de violencia son un fenómeno mundial, en donde las mujeres también es como que hay estudios dirigidos hacia la violencia de las mujeres en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, pero en la vejez la verdad que hay muy poco dicho sobre esto, ¿no? Y existe. Es lo que mundialmente afecta a las mujeres mayores, el tema de la violencia de género, de la violencia de pareja. Hay un montón de barreras que impiden que las mujeres puedan expresar, que puedan denunciar mucho menos, ¿no? Cuando se vive una situación de violencia. Ahí tenía algunos datos del Instituto del Observatorio de Violencia de las Mujeres. Han presentado un informe el año pasado donde decían que había de 5.712 casos, 5 de cada 10 mujeres son mujeres mayores. Y dentro de esto también hay una historia muy larga de violencia, ¿no? La violencia se hace crónica. De estos casos, 5 de cada 10 mujeres viven violencia desde hace más de 10 años y 2 de cada 10 entre 1 y 5 años. Entonces hay un problema muy grande que no es propio de la vejez, sino del envejecimiento también, ¿no? Que las mujeres envejecemos en condiciones de pobreza, de violencia, de maltrato, de sobrecarga en las tareas de cuidado, de que no hay tampoco un valor en el trabajo que hace la mujer al interior del hogar. Cuando hablamos de violencia, no solamente hablamos de violencia física, ¿no? Hablamos también de la violencia psicológica, del maltrato psicológico que muchas veces sufren las mujeres. Y bueno, y hablando en tema de los adultos, ¿no? Nuestros adultos mayores, hombres y mujeres, también sufren el tipo de violencia por parte de sus hijos, por parte de sus nietos, o el maltrato también hacia ellos. Sí, bueno, hay algo que tiene muy en común la violencia en la vejez con la violencia de género, ¿no? Porque son violencias que se dan en los entornos más cercanos y más íntimos de las personas. Entonces, es en la propia familia en donde se sufre con mayor fuerza esta violencia, ¿no? La violencia emocional, psicológica, cuando hay, por ejemplo, amenazas de que, bueno, si vos no haces tal cosa, no te voy a visitar más, por ejemplo, o no te voy a llevar más al banco, no te voy a llevar más a la casa de tu hija.
por ejemplo, la violencia, el abuso financiero, ¿no? También. El aprovechar de que esta persona de mayor deposita la confianza en alguien porque esa persona no sabe manejar un cajero, entonces le dice al hijo, al nieto, al sobrino, cobrame la jubilación, y después esa plata tiene usos que no son para esa persona que es dueña, ¿no?, de esta plata, y que puede hacer con esa plata lo que quiera. También eso vemos. Muchas veces las familias caen en estas formas de maltrato, muchas veces intencionalmente y muchas veces por naturalizar, por no visibilizar lo que realmente es, con una intención de cuidar. Por ejemplo, que se gaste la plata saliendo a pasear con una novia eventual, o con un novio, ¿sí?, o con sus amigos, o que le regale tal cosa a su nieto si quiere. Bueno, esa persona es dueña de su plata y dueña de gastar en lo que le parezca gastar, así como nosotras adultos que decimos, bueno, sí, con mi plata voy a hacer lo que quiero porque trabajo. Ellos también, por supuesto. No hay excepción, es su plata del esfuerzo de toda la vida, ¿no? Claro que sí, por supuesto que sí. Y bueno, no nos tenemos que olvidar, licenciada, que todos, ¿sí? Todas vamos a llegar a ser adultos mayores en algún momento. Y bueno, va a depender también muchas veces de cómo tratemos nosotros a ellos, cómo nos van a tratar a nosotros. La enseñanza que podemos dejarles a nuestros hijos, ¿no? El respeto hacia nuestros adultos mayores. Sí, totalmente el respeto y bueno, pensar en eso, ¿no? No, por eso a mí me gusta también hablar de envejecimiento, porque si no la vejez parece como algo que está en otro plano o está lejos, pero la realidad es que envejecemos minuto a minuto, todas las personas, y vamos a llegar a ese momento, y mientras vamos envejeciendo también hay cuestiones que tenemos que saber cuidar, como esto que decía de la violencia y la pobreza. Entonces, más allá, si bien es cierto que es importante en la reflexión en el entorno cercano, en la familia, porque es ahí en donde se dan estas situaciones de violencia, pensar en que también hay que exigir políticas de Estado, ¿no?, que garanticen los derechos de las personas mayores, que los reconozcan como personas autónomas, que garanticen y que cuiden, que protejan también esa autonomía. Por ejemplo, esto que decíamos del cajero, tal cual. O lo que hace el aislamiento que han vivido las personas en este contexto de pandemia, ¿sí?, que los demás nos podíamos comunicar con una llamada de WhatsApp, o manejar las cuentas desde el home banking. Estas personas o no tenían los recursos materiales, un celular, una computadora, o no tenían el conocimiento, ¿no? Claro. Que es contradicción eso de plantear un sistema electrónico de cobro cuando hay todo un sector de la población que se deja por fuera porque nadie les enseña a usar esto. No hay una educación digital o una educación en las tecnologías de la información y la comunicación. La verdad que da para seguir hablando muchísimo de este tema. Sí, bastante amplio. Le agradecemos muchísimo y bueno, en otra oportunidad la vamos a invitar directamente aquí al living, sí, para que podamos seguir hablando de este tema que interesa muchísimo, ¿no? Así que bueno, le agradecemos muchísimo, licenciada. Muchas gracias, Susana, nos vemos pronto entonces. Muchas gracias. Gracias. Hablábamos con la licenciada Magalí González, la verdad que muy claro todo lo que nos acababa de decir, el tema de lo que es la vejez, lo que es el envejecimiento. Todos envejecemos minuto a minuto, así que bueno, en otra oportunidad vamos a seguir conversando con ella. Vamos a presentar a Sandra García Montero. Ella nos va a contar cómo debe ser el cuidado de nuestra piel y aprovechar que estamos en nuestros hogares más tiempo para ponernos más bonitas. Vamos a verla. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra García, soy dermatocosmiatra y hoy quiero hablarles sobre los cuidados de la piel en este invierno, un invierno particular en donde no podemos concurrir a los gabinetes de estética o a los consultorios de nuestra profesional de confianza. Nos encontramos con un nuevo accesorio, el barbijo,
y seguramente hemos notado modificaciones en la piel a causa de su uso. La piel está ocluida y no oxigena. Entonces, en otros inviernos solíamos usar productos un poquito más pesados. Este año vamos a usar productos livianos. ¿Cuáles son los pasos que vamos a tener en cuenta para los cuidados? La higiene facial, la hidratación y la protección. Dentro de la higiene facial vamos a tener en cuenta el tipo de piel. Y los productos que se pueden usar son las espumas, los geles de limpieza, las aguas micelares y las emulsiones, siempre teniendo en cuenta el tipo de piel. Luego de eso nos vamos a pasar un tónico en la cara, una loción tónica, que es para equilibrar el pH de la piel y poder dar paso a la hidratación. La hidratación de la piel tiene que ser por dentro, tomando aproximadamente 2 litros de agua, y por fuera. Por fuera vamos a utilizar emulsiones, lociones hidratantes, brumas, aguas termales. Y luego de la hidratación, la protección. La protección solar la vamos a usar aún si no salimos a la calle. ¿Por qué? Porque nosotros ahora vamos a estar en contacto o estamos en contacto con computadoras, con celulares, y la luz azul que irradian este tipo de aparatos tecnológicos también son nocivos para nuestra piel. Para la noche, la persona que está habituada a un peeling, a un uso de ácido, también pueden usar los renovadores celulares, pero únicamente si tienen la piel acostumbrada. Yo lo que les recomiendo es que no se pongan a experimentar en este momento, porque no podemos ir a que nos vea un profesional. Entonces, nada de hacerse máscaras caseras, nada de probar productos avena, miel, azúcar, esas máscaras que aparecen en las redes sociales, porque podemos, en vez de ayudarle a la piel, irritarla o provocarle algún tipo de reacción alérgica. Entonces, tengan en cuenta esos 3 pasos: higiene, hidratación y protección. Y siempre no duden en consultar por intermedio de las redes, de los celulares, a su profesional. Todas estamos trabajando de esa manera. No podemos ir a los gabinetes. Hoy estoy aquí para poder hacer esta nota, pero no podemos realizar consultas. Así que no duden, estén en contacto. Algún tipo de sugerencia, algún tipo de cuidado o tips, nosotros les vamos a poder pasar. Gracias, Susana. Lo que necesiten, estoy a disposición de ustedes y del canal para que pueda servirles y serles útil. Un beso.